Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y también queremos saludar a nuestros amigos de Edipro, que ayer a propósito tuvimos un webinar súper importante y que ayudó muchísimo a aclarar algunos temas relacionados con los ascensores, los mantenimientos. Y este software de Edipro que tienen y que nos ayuda a los administradores a que se nos haga más fácil el trabajo de administración, por lo fácil y también por lo práctico que es este software, es que lo recomendamos con toda confianza. Mira en el sitio de ellos, que es edipro.cl, hay una demo allí que tú puedes usarla para ir revisando los diferentes aspectos. Y si te interesa y lo quieres contratar, antes de contratarlos, avísale que vas porque el programa Hablemos de Copropiedad te recomendó y ellos te van a hacer un descuento de un 20% de manera permanente. Eso significa que durante todo el tiempo que dure tu contrato, que tú lo quieras mantener, ellos te van a respetar ese 20% de descuento. Ubícalos en www.edipro.cl. Y ahora sí, vamos a presentar a un amigo de la casa que además su empresa auspicia el programa. Y es Juan Pablo Vargas, él es de Armi Soluciones Legales, él es especialista en copropiedad inmobiliaria. Juan Pablo, nuevamente con nosotros, muchísimas gracias y bienvenido. Hola Aníbal, muchas gracias por la invitación como siempre, gracias también, bueno, Hablemos de Copropiedad, Radio Hoy, un gusto estar contigo de nuevo, tratando de apoyar en los procesos difíciles de administración, así que sí, estamos acá atentos a cualquier duda. Mira, tú usaste una frase que es súper importante, proceso difícil de administración. Y este proceso difícil de administración no solamente es ahora por época de pandemia, sino que toda la vida, por las diferentes circunstancias que un administrador se ve enfrentado para dar un buen servicio a las comunidades. Y dentro de este buen servicio está justamente lo que está sucediendo hoy día con estos retrocesos que tenemos en general en el país en cuanto a las facultades y al desplazamiento con esto de la pandemia. Entonces, la idea es poder retomar, porque el año pasado me recuerdo que lo conversamos en varios programas, retomar cuáles son las facultades de las comunidades para restringir accesos y tomar medidas en contra de la pandemia, medidas para proteger la salubridad, en este caso, de los residentes de esas comunidades. Sí. Por lo tanto, teniendo presente eso, Juan Pablo, volvemos a repetir lo que dijimos, pero es necesario, espero que no te canses porque, digamos, hay que, cuando yo era joven o cuando estudiaba, había un dicho que decía: la repetición es la madre de la retención. Y como hay muchos administradores que a lo mejor no escucharon la vez anterior, pueden escucharlo ahora, y los que lo escucharon, ¿verdad?, van a refrescar su memoria. Es posible, legalmente hablando, que las comunidades redacten una reglamentación especial para no contagiarse con el COVID. Sí, bueno, antes de responder a la pregunta, te comento, o respondo a tu comentario anterior. Creo que si bien existe una repetición de la información, hay que entender también el contexto. Hay una frase que dice: la ley es de plebeyos y el contexto es de reyes. En este caso, los reyes, en el fondo, que los administradores tienen que comprender el contexto para hacer bien su trabajo. La ley es variable, está sujeta a interpretaciones, pero también está sujeta a externalidades, a elementos externos. Entonces, si bien este tema es algo que hemos revisado con anterioridad, no necesariamente aplica de la misma forma hoy a, por ejemplo, marzo del año pasado, que probablemente es una fecha en la que revisamos este tipo de asuntos, que fue cuando comenzaron todos los problemas. Entonces, en ese sentido, creo que es importante ir revisitando las temáticas antiguas, porque van existiendo ciertos cambios, y como te decía, hay que siempre tener en consideración el contexto. Ahora, respondiendo a tu pregunta, si es que las comunidades pueden generar algún tipo de reglamentación especial,
para no contagiarse del COVID. Bueno, es importante tener presente como base, y bueno, hemos comentado antes, que en las comunidades, para que exista algún tipo de obligación y multa, tiene que estar establecida esa obligación y multa en el reglamento de copropiedad. Entonces, al establecer una reglamentación que tenga que ver con el COVID, no podríamos establecer multas y obligaciones si es que no modificamos el reglamento de copropiedad. Ya eso es importante tenerlo presente. Pero sin perjuicio Perdón, de... ¿Sí? perdón Juan Pablo, pero para ir aclarando lo que estás diciendo, eso significa que empezamos con el primer grave problema, porque Claro. estoy seguro que ningún reglamento de copropiedad de Chile, incluso no me llamaría la atención que, y no estaría exagerando, creo yo, que en el mundo entero, que haya previsto que en caso de pandemia de COVID-19, ¿verdad? Si alguien no respeta va a tener estas multas, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, yo creo que ahí empezaríamos mal entonces, ¿o no? Claro, lo que pasa es que en general los lineamientos que van en contra del contagio son públicos. Tienen que ver con cómo funciona la sociedad en la vía pública, eventualmente los accesos, que probablemente lo vamos a conversar más rato, eh, pero no necesariamente en el ámbito privado. Entonces, claro, como dices tú, los reglamentos de copropiedad no establecen mecanismos de multa, de obligaciones y multa directamente, y por tanto no podríamos perseguir los incumplimientos a través de multas. Sin embargo, pese a que no se establece esa posibilidad, la ley 19.537, que es la ley de copropiedad, establece sí una facultad del comité de administración para dictar normas que faciliten el buen orden y la administración del condominio. Entonces, si estamos en un contexto de pandemia, tenemos una facultad que es del comité de administración y que permite dictar normas que en el fondo faciliten el buen orden y administración. Y obviamente el buen orden y administración pasa por mantener una correcta seguridad y salubridad en las comunidades. Al mismo tiempo, si empezamos a relacionar la norma, el decreto 46, que es el reglamento de la ley, indica que también establece como el deber de cuidado de la salubridad de una comunidad. La verdad es que no lo establece como un deber de la administración, sino que lo establece como en términos generales. O sea, los copropietarios deberán cuidar la seguridad y la salubridad de la comunidad. Pero cuando conectamos estas normas, y como para simplificarlo un poco, para que no seamos tan normativos, tenemos que sí hay una preocupación de la ley por el cuidado de la salubridad de la comunidad. Y al mismo tiempo hay una facultad del comité de dictar ciertas normas de buen orden y administración. Entonces, cuéntame. Juan Pablo, pero entonces para ir aclarando, ¿es solo una facultad o una obligación, en este caso de la comunidad, a través del comité de administración o del administrador, tomar medidas para la protección, digamos, de la salubridad del condominio? Mira, acá, a mi parecer, se establece la facultad de crear en el fondo estas normas, que no las vas a poder perseguir a través de una multa directa, pero sí me parece que se constituye eventualmente como una obligación si es que tú accionas a través de un juzgado de policía local. Eh, Quizás yo lo veo un poquito más jurídico, como la eventual acción, pero como tú lo estás planteando, sí, o sea, se establece una cierta obligación. Lo que pasa es que esa obligación tiene que estar basada en el cuidado a la seguridad, la salubridad en el fondo, y no tiene una aplicación directa, sino que eventualmente Sí, tú podrías perseguirla a través de otra pero instancia. mira, ya vamos a llegar a esa parte, pero lo que quiero, para aclarar lo que tú estás diciendo, con palabras, digamos, de una persona que no es abogado, es que la comunidad puede establecer estas normas. Y si alguien comete una infracción, no la va a poder multar, pero sí lo podría denunciar al juzgado de policía local, ¿verdad? O sea, Claro. con las pruebas necesarias, digamos, entonces sí podría, en caso de que alguien pase a llevar las normas. Pero lo primero que debe quedar claro es que las comunidades están facultadas para
establecer ciertas normas, especialmente en esta época. Claro, claro. Sí, en el fondo, lo importante es tener en cuenta dos cosas. Uno, esas obligaciones no van a poder ser multadas, y esto es importante mencionarlo porque es algo que se repite mucho. Y segundo, hay que tener prudencia también en el establecimiento de normas, porque en el fondo hay otras normativas que son constitucionales incluso, y que podrían ser pasadas a llevar en el establecimiento de normas de buen orden y administración. Por ejemplo, si tú estableces limitaciones muy gravosas, muy graves, como no sé, caminar por el pasillo en donde está tu departamento, podríamos eventualmente afectar el derecho al libre tránsito, el derecho a la propiedad. Entonces, hay que tener muy en consideración esos elementos al momento de dictar normas de moral. Claro. Ok, pero por ejemplo, para ir a lo concreto, porque sí han llegado personas, me consta, reclamando que el no permitir el ingreso de una visita es vulnerar los derechos constitucionales de esa persona. ¿Efectivamente están en la razón o no? Mira, estamos hablando ahora con esta situación de pandemia, no estamos hablando en una situación normal. Sí, bueno, como te decía al principio, el contexto es de Reyes, y hay que tener muy en consideración el contexto. Cuando empezamos la pandemia, a partir de la misma interpretación de la ley y de este deber de cuidar los bienes comunes, cuidar la salubridad y la seguridad de la comunidad, ¿cierto? Podríamos interpretar que existe cierta facultad para limitar el acceso, por ejemplo, sobre todo teniendo la administración y la comunidad algún tipo de control de acceso. Entonces, ante la inexistencia de otras normas que aclaren la situación, que es algo que tuvimos después y que vamos a comentar también, podíamos pensar en su minuto que podíamos limitar el acceso, sobre todo en cuarentena, sobre todo ante el desconocimiento y una situación de pandemia global que en el fondo no conocíamos bien. Y de hecho, en su minuto, cuando nosotros lo conversamos, yo sostuve la postura de que eventualmente sí, en una situación más compleja, podríamos limitar el acceso porque la ley nos establece ciertas facultades para ello, sobre todo si es que tenemos como finalidad cuidar la salubridad, si tenemos una facultad de control de acceso, ¿ya? Pero, y también ya entramos como un poquito más a profundidad el tema, surgen posteriormente ciertas normativas o ciertas resoluciones que vienen de distintos órganos, por ejemplo de Carabineros, en donde se establece o se define el control de acceso en tiempos de pandemia para guardias de seguridad, y para todos los efectos los conserjes son guardias de seguridad, o sea, para efectos legales en el fondo, cuando la ley habla de guardias de seguridad, entendemos que también se aplica para los conserjes que tienen algún tipo de control de acceso. Y te cuento un poquito, como de hecho lo tengo acá a mano, qué es lo que establece esta resolución. Tenemos una resolución, por ejemplo, del 5 de marzo de 2021, o sea, hace como 3 semanas aproximadamente, claro, en donde Carabineros extiende, te lo voy a leer, dice, se extiende la obligación propia de los guardias de seguridad, conserje en este caso, de protección a las personas dentro de un recinto de áreas determinadas previamente delimitadas, a la de exigir un permiso temporal, salvoconducto, previamente otorgado por Carabineros de Chile, o en unidad, y a la aplicación de medidas preventivas de acceso que se adopten producto de la información que valide la autoridad sanitaria, como es el caso de toma de temperatura con medios no intrusivos o cálculo de volumen de espacio disponible para todas las personas que accedan al recinto. Entonces, Juan Pablo, ¿podría repetir, por favor, sí. ¿de dónde sacaste eso? Esto lo pueden encontrar en el sitio web de SOCEPCAR, que es el sitio de OS10 de Carabineros. Si se ingresan, pueden googlear OS10 Carabineros y van a estar en la página que es SOCEPCAR/os10.php. Lo googlean OS10 Carabineros y van a llegar a la página de Carabineros en donde se regula todo lo que tiene que ver con OS10. La última resolución, sí, la última, y de hecho hay algunas normativas anteriores que están relacionadas con esto, tienen la información del control de acceso. Entonces, es importante, y lo hemos mencionado también antes, es súper importante estar revisando constantemente esta página, o que nos sigan a nosotros en redes sociales, porque también de vez en cuando damos esta información. ¿Dónde, por ejemplo, te pueden seguir?
En Instagram, por ejemplo, estamos armis.cl, ¿Ya? buscan armis.cl y con eso ya nos pueden seguir. También se pueden registrar en nuestra plataforma, en armis.cl, en la página web, y a través de esa inscripción podrían recibir información eventualmente de ciertas cosas. Pero Perfecto. en este caso, entonces, tenemos una resolución que es bastante interesante y que nos da espacio para jugar un poco con la norma, porque el, la resolución dice que Carabineros puede exigir el permiso temporal, ¿cierto? Y al mismo tiempo nos dice que la comunidad, en este caso, puede o debe adoptar medidas que valide la autoridad sanitaria, como es el caso de toma de temperatura con medios no intrusivos o cálculo de volumen. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la misma resolución de Carabineros está autorizando al conserje a generar algún tipo de control de acceso. El tema es que esta normativa de Carabineros está dirigida, ellos no lo están dirigiendo específicamente a comunidades, sino que la están dirigiendo a empresas, en el fondo, o a lugares o entidades donde existe un área delimitada y donde hay un guardia de seguridad. En este caso, la comunidad es una figura un poquito más específica, en donde hay algo súper distintivo, y es que existe una persona que es dueña de una unidad. Eh, Sin perjuicio de eso, no sé si me estoy explicando, pero Sí, bien. acá surgen algunas discusiones, porque, por ejemplo, podríamos pensar que en una empresa puede haber un edificio de oficinas en donde también la persona que va a esta oficina es dueña de su oficina. Y en ese caso, la norma acá le está entregando al conserje la facultad para generar algún tipo de control de acceso, un control de temperatura, un control de, de Pero, salvoconducto. claro, pero mira, yo creo que ahí es más compleja la situación, pero sí donde podría ser, y eso te lo estoy consultando, no es una afirmación mía, controlar, digamos, el acceso de las visitas. Es decir, Sí, si, si hay una visita ahí, podríamos entonces, podrían, digamos, los conserjes solicitar el pase, la autorización de desplazamiento. sí, sí. Y de hecho, como para allá iba mi comentario. Ya, Creo que en el fondo acá se está estableciendo un requisito que es global. O sea, es como si tuviéramos que pedir el salvoconducto a cualquiera que ingrese. Y eso podría implicar que también se ejecuta un control de acceso para residentes, para dueños o para copropietarios que viven en la comunidad. Pero, como te decía, el contexto es de Reyes y tenemos que tener en consideración el contexto y que esta norma está dirigida hacia otro lado. Entonces, considerando que el limitar el acceso a alguien que es dueño y que vive en un lugar, que no podríamos hacerlo porque podríamos afectar el derecho a la propiedad, que es una norma constitucional, creo que lo más lógico es pensar que esta resolución se refiere a las visitas, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos está entregando entonces la resolución? Es la posibilidad de que los conserjes ejecuten un control de acceso en donde se solicite el salvoconducto a las visitas y en donde se le solicite, o sea, algún tipo de control de temperatura, por ejemplo. Y en ese caso, podríamos analizar qué pasa cuando la persona no lleva su salvoconducto. Bueno, a mi juicio, a partir de lo que interpreto de esta resolución, es que se puede prohibir el acceso en la medida en que no se cuente con el salvoconducto. Entonces, porque es importante lo que conversamos al principio de la variación, porque antes no sabíamos cómo el conserje tenía que controlar el acceso y no sabíamos si es que podía prohibir o no el acceso. Y podíamos interpretar que sí podía prohibirlo. Hoy, con esta resolución, sabemos que no necesariamente se tiene que prohibir el acceso a las visitas, sino que se tiene que establecer un control de acceso más específico en donde se pide el salvoconducto y en donde se pide o se ejecuta algún tipo de control de temperatura, por ejemplo. Entonces, la prohibición completa y total del acceso yo lo veo un poquito más discutible. Alguien podría sostenerlo, hay que tener presente que en derecho no todo es blanco y negro. En una situación compleja, alguien podría decir, ¿sabes qué? Sí, nosotros vamos a negar el acceso porque, no sé, las particularidades del condominio lo ameritan. Pero creo que la regla general es que los conserjes tienen que ejecutar este control de acceso establecido por Carabineros que tiene que ver con la temperatura y que tiene que ver con el salvoconducto. Esa sería como la perfecto. situación actual. Ok. Hay eh, una situación, digamos, que de todas maneras es bueno que quede clara al respecto. ¿Es obligación o no del,
del comité de administración o de la administración ejecutar estos actos, aplicar esta norma, primero redactar la norma y después aplicarla, o tiene la libertad de no hacerlo nomás y nadie es responsable? A mí me parece que es algo facultativo en la medida que la ley establece la facultad de dictar normas, ¿cierto? De buen orden. Y podríamos encontrar cierta obligación en esta instrucción como de velar por la salubridad. Creo que porque la ley no se puso en las situaciones en que hubiese una pandemia global en el fondo, no nos dice específicamente cómo tenemos que enfrentarlo. Yo creo, y acá me voy a ir para otro tema, pero lo voy a relacionar, tiene mucho que ver con esta situación del cuidado de los bienes que se encuentran en la comunidad cuando ocurren robos, por ejemplo. Cuando se hurtan una bicicleta en una comunidad, ahí cabe preguntarse si es que hay responsabilidad o no de la administración, del conserje, de la comunidad, ¿cierto? Claro. Y a veces existe cierta responsabilidad, hay sentencias en donde consta o se dicta algún tipo de responsabilidad de la administración, por ejemplo, de la comunidad en sí misma, pero en general nosotros tenemos fallos tramitados por nosotros en donde la comunidad no se considera responsable porque tenía los elementos mínimos de seguridad para el control de acceso y para el cuidado de los bienes comunes. O sea, en el fondo no es obligación de la comunidad ni de la administración velar por los bienes privados particulares de las personas que viven en una comunidad. No es obligación de la comunidad cuidar ni de los autos, ni de las bicicletas, ni de las cosas que se encuentren dentro de las unidades. Las comunidades no pueden prevenir el delito, no pueden prevenir que alguien se ingrese a robar por algún lugar y que se robe algo, o que un mismo residente se robe algo de la comunidad. Entonces, ¿para dónde voy? En el fondo tenemos que, y estas sentencias lo que han dicho es que basta que la comunidad tenga un control de acceso razonable y no se le puede exigir eliminar el delito, ¿ya? Entonces, en el fondo, en la medida en que las comunidades tengan cámaras, que tengan conserjería, que tengan algún protocolo de seguridad, no podríamos, o a mi juicio, no deberíamos responsabilizarlos por algo que ocurre, ¿cierto? Que es que se producen delitos en nuestra sociedad. Entonces, llevándolo un poco a este tema y haciendo un paralelismo de algo que no está tan discutido en tribunales, en el fondo, tenemos que la comunidad tiene ciertas obligaciones. En este caso, una de las obligaciones tiene que ver con esta resolución de Carabineros, que es generar un control de acceso, es pedir el salvoconducto cuando estamos en cuarentena, etcétera, pero no tiene una obligación total, en el fondo, en donde deba prevenir o generar todas las medidas de prevención tendientes a evitar el contagio, por ejemplo, porque eso es algo que le corresponde a las autoridades. En este caso, las autoridades establecen ciertos lineamientos a las comunidades, por ejemplo, controlar el acceso. Es prudente también que las comunidades tomen medidas para resguardar la salubridad de la comunidad. Entonces se relaciona mucho con el tema de la responsabilidad de los bienes que están en la comunidad, porque si bien no son responsabilidad de la comunidad, sí puede existir responsabilidad eventualmente si que hay negligencia. En este caso es algo parecido. No existe una obligación propiamente tal en donde la comunidad esté obligada a cuidar la salud de los residentes, pero sí se pueden establecer ciertos mecanismos para mantener la salubridad de buena manera y que con eso se evite el contagio. Entonces, acá el llamado en el fondo a la administración como conclusión es a tomar medidas. No existe una obligación propiamente tal, salvo que la autoridad la establezca, ¿ya? Pero lo bueno sería generar medidas. Claro, en el caso que no se tome alguna medida y a causa de no tomarlo, alguien en la comunidad se ve afectado porque se infectó, digamos, se contagió, ¿podría esa persona solicitar alguna sanción contra la administración o contra el comité de administración? Mira, a mi juicio, si es que existe una instrucción de las autoridades y la comunidad no la cumple, por ejemplo, pedir salvoconducto cuando estamos en cuarentena, las visitas, sí podría exigirse algún tipo de responsabilidad de parte de la comunidad. Ahora, si es que la comunidad no ideó
ciertas normas a partir de su facultad de dictar normas, me parece que no existiría responsabilidad porque no hay una obligación directa. Es como estas comunidades, por ejemplo, que ponen un vasito con unos pinchos, no sé cómo se llaman, para tocar el ascensor, y que después la gente como que puede botar en el fondo, en el vaso, esta cosa. Eso es una medida novedosa, en el fondo es algo que es dictado por el comité de administración probablemente, y que puede que evite el contagio en el fondo. Y así como eso, quizás es un ejemplo un poquito más ridículo, pero quizás como eso hay otras medidas también que la comunidad puede tomar para evitar como el virus en el fondo, pero que no son necesariamente obligatorias. Entonces, no podríamos exigirle al comité tomar medidas para que no exista contagio en el ascensor, por ejemplo. Ojalá lo hagan, pero no sería una obligación y a mi juicio no habría una responsabilidad directa, salvo que sea una instrucción de la autoridad. Perfecto, ok. Bueno, estamos con Juan Pablo Vargas, él es de ARMI, Soluciones Legales, y ustedes pueden ubicarlo en www.armi.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la que puedes confiar. Llevan ya una cantidad de años importante en este rubro, ofreciendo siempre calidad y profesionalismo en los servicios que entregan. Sus clientes lo recomiendan continuamente y ellos se están midiendo continuamente también para revisar la satisfacción de los clientes. Es una empresa de ingeniería vertical y de mantención, por lo tanto se puede confiar en ellos y vivir tranquilo. ¿Dónde lo puedes ubicar? En el 225-010-752. CCS Corredores de Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctalos en www.segurosccs.cl. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tales como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS Certificadores está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto, visita la página www.aiscertificadores.cl. Debemos ir a una pausa y volvemos inmediatamente para seguir conversando con Juan Pablo Vargas. Yeah. Ok, salió positivo en el COVID, un mayordomo. Así que le mandamos muchos saludos, me acabo de enterar. Así que después de la 1 voy a poder conversar con él más tranquilamente. Bueno, estamos con Juan Pablo Vargas. Él es el asesor jurídico de las comunidades a través de su empresa ARMI, Soluciones Legales. Queremos también hablar de Valle Azul, que es la empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al WhatsApp más 56-961-206-001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y vive de la mejor manera de administrar tus comunidades por medio de contratar los servicios de una empresa como Edipro, que tiene mucha facilidad para justamente ejecutar estas labores. Y si te decida contratar su servicio, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. No pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo como administrador. Visita edipro.cl. Y tal como ustedes ya han escuchado, estamos conversando, como decía, con Juan Pablo Vargas de ARMI, sobre las facultades de las comunidades para restringir el acceso y tomar medidas en contra de la pandemia, en este caso, en beneficio de la salubridad de las comunidades. Y estábamos conversando sobre la obligación que podía tener o no el comité de administración y la administración en esta situación. ¿Podrían dentro de eso, Juan Pablo, esta comunidad prohibir el uso de ciertos espacios públicos o comunes, más bien dicho, como la sala multiuso, el gimnasio o alguna otra instalación que tenga esa comunidad? Bueno, es algo que también no está muy delimitado en la norma y que tenemos que interpretar y ajustar según el contexto.
Creo que, bueno, existe una facultad propia de administración que tiene el administrador y que tiene también el comité de administración, según la cual tú puedes establecer ciertas limitaciones al uso de los bienes de dominio común. Por ejemplo, en tiempos de no pandemia, en tiempos normales, tú puedes limitar, por ejemplo, el acceso al quincho hasta las 3 de la mañana, ¿cierto? Normalmente se establece en el reglamento de copropiedad, pero si es que no se establece, sí podríamos entender que existe cierta facultad de administración. El administrador administra los bienes comunes y en tal sentido los puede administrar generando algún tipo de control de horario. Sobre todo si es que el comité de administración puede dictar normas, ¿cierto?, de administración y de buen uso de los espacios comunes. Entonces, tenemos que existe una facultad de administración de los bienes comunes y ahí nos tenemos que preguntar si es que podemos generar, por ejemplo, una prohibición completa del uso de esos espacios comunes en pandemia. Creo yo, de nuevo, que tenemos que atenernos al contexto y creo que en ciertas situaciones sí podríamos justificar esa prohibición. Primero, creo que en una cuarentena total, existiendo esta facultad de administración de los bienes comunes y debiendo el administrador velar por la salubridad de la comunidad, podríamos establecer algún tipo de prohibición de acceso a los bienes comunes. Tienes que considerar que la cuarentena, el espíritu normativo de la cuarentena es que no exista gente en movimiento, en el fondo, que no exista un lugar donde las personas se encuentren, y de hecho no podríamos hacer una asamblea, por ejemplo, en cuarentena. Ahora, la cosa cambia cuando cambiamos de fase, y por ejemplo tenemos una fase 2 o fase 3, en donde sí existen ciertas posibilidades de reunión limitadas, 15 personas, 30 personas en el exterior, etc. Y en ese caso, el contexto deja de tener sentido para generar una prohibición total. O sea, en el fondo, creo que encontrándonos en una fase 2, pese a que la administración tiene esta facultad de establecer normas y de administrar y de velar por la salubridad, en el fondo la misma figura pública general nos dice que sí hay ciertas facultades de reunión. Entonces, creo que en este caso lo que tienen que hacer los administradores es de tomar o determinar esto en base al contexto. Si estamos en fase 2 en adelante, a mí no me parece prudente generar una limitación de uso de los espacios comunes. Sí podemos controlar la cantidad de personas, la distancia o establecer mecanismos de control, pero limitarlo totalmente me parece que podría ser gravoso. Ahora, en cuarentena, sí, ya a mí me parece más ok, pero en el caso que tú acabas de señalar, ¿verdad? Es recomendable, tú estás recomendando que en algunos casos no se restrinjan ciertos espacios, pero deben ser controlados. ¿Y quién debería controlar eso? Sabes que en ese caso, como existe un deber de administración y hay un control de parte de la comunidad, es la comunidad misma la que establecería ese control. ¿Ya? O sea, en el fondo a través de conserjería, a través de la administración, pero eso, del mayordomo. Eso significaría, perdona, pero eso significaría, por ejemplo, ¿verdad?, en la sala multiuso, ¿verdad?, o en el gimnasio, digamos, para hacerlo, que el conserje debería estar continuamente atento a que se respete el aforo. O sea, debería estar ahí atento a eso. Claro, lo que pasa es que piénsalo tú como una situación normal en el uso del quincho. No sé, a las 2 de la mañana, cuando se supone que cierra el quincho, en esa instancia el que tiene que ejercer algún tipo de control es el conserje. O sea, es el conserje el que llega muchas veces al quincho y dice, se acabó el horario, tienen que dejar, no sé, las cosas de tal manera. O sea, en el fondo existe ahí una disposición de parte de la comunidad a través de sus conserjes o a través de lo que determine la comunidad misma para controlar este tipo de situaciones. Entonces sí, es una sobrecarga de trabajo para la conserjería o para quien sea. Pero en este caso, de acuerdo, pero en este caso, Juan Pablo, pensemos entonces que por lo general en las comunidades hay un conserje, y el conserje está abajo, y el conserje está en la conserjería. ¿Tendría que ir cada cuánto rato a contar cuántas personas hay dentro del gimnasio?
¿verdad? Porque Exacto. Sí. si hay más de lo correcto, y esa gente, que es lo que sucede, ¿verdad? No toma conciencia, ¿verdad? Y sabe que no pueden haber más de 4 y hay 5 o 6, ¿verdad? Si hay un contagio, sería responsabilidad de la comunidad quien entonces toma ahí la responsabilidad de eso. Sí, o sea, a mi juicio no sería responsabilidad de la comunidad directamente, porque en el fondo se está entregando un espacio que particulares lo están utilizando con ciertos fines como contrarios a lo que establece la normativa, por ejemplo, y eso no necesariamente es responsabilidad de la comunidad, o sea, son estos particulares los que están incumpliendo la norma. Lo que estamos ahí haciendo nosotros como administración, o lo que están haciendo los administradores en el fondo, es generar el control. Yo no creo que sea el conserje quien tiene que estar constantemente yendo a revisar el aforo, sino que creo que basta un comunicado inicial, claro, un comunicado, un letrero, un comunicado inicial o una revisión final de la entrega donde, o en el intertanto, en el fondo en que se desarrolla esta reunión. Y en caso de que se incumpla con la normativa, lo que tendría que hacerse es avisar a las autoridades, en el fondo. O sea, tampoco es que tenga que generarse alguna multa directa, sino que si es que se establece un aforo superior a lo establecido por ley, bastaría con una denuncia a las autoridades. Pero creo Y eso, que perdona, esa denuncia a la autoridad, ¿sería obligación en este caso del condominio? Que a ver que en este momento hay 8 personas cuando deberían haber 4, ¿verdad? ¿Qué pasa si no se cumple eso? Yo no lo veo como una obligación, porque no es una obligación que esté establecida en la ley de copropiedad. Podríamos interpretar cierto grado de obligación a partir de este tema de velar por la salubridad, pero no hay una obligación propiamente tal. Entonces, me parece que tiene que ver más con un tema de los particulares. No sería la comunidad como persona jurídica la que está generando el incumplimiento, sino que son los particulares. Y lo que estamos haciendo ahí es contribuir a la salud pública en el fondo, y también mantener cierto control como de manera razonable. Y es lo mismo que te decía cuando está este control de acceso para prevenir robos o hurtos en la comunidad. Los mismos tribunales han hablado del concepto como de razonable. Entonces, que también la ley lo habla como lo que, bueno, muy machista, de manera muy machista, pero dice como lo que haría un buen padre de familia. En este caso, el control que tendría que hacer la comunidad para velar por la salubridad de la comunidad es un control razonable. El control que haría cualquier padre de familia, en el fondo. O sea, si yo veo que existe un aforo de 30 personas, creo que es prudente generar un aviso a las autoridades. Eso no significa que sea como mi obligación, pero parece razonable en el fondo, dadas las circunstancias. Dadas las circunstancias. Siguiendo con esto de las responsabilidades, porque hoy día hay una gran desesperación, lo que nunca había pasado desde que existe la copropiedad en nuestro país, una tremenda desesperación por hacer asamblea. Debemos recordar que el promedio histórico a nivel nacional de la asistencia a una asamblea ordinaria es del 17%, ¿verdad? O sea, nunca nadie se había interesado en asistir a asamblea. Pero ahora creo yo, y lo digo, digamos, muy responsablemente, que debido al tremendo ocio que existe, digamos, dentro de las comunidades, especialmente los residentes, propietarios, es que están todos desesperados por asamblea. Y en muchas oportunidades he escuchado que han llamado a asamblea, aunque no se hayan cumplido, o sea, no respetando lo que establece la autoridad. De hecho, hace unos meses atrás salió hasta en la televisión, ¿verdad?, que llegó la autoridad sanitaria con carabineros a intervenir una asamblea que se estaba desarrollando en ese momento porque no estaban cumpliendo con las normas. Alguien lo denunció. Pero es la desesperación de la gente por tener esta asamblea. Pensemos hoy día, y esta es la pregunta, Juan Pablo, ¿de quién es la responsabilidad si se cita a una asamblea? Estamos hablando de cuarentena o de las restricciones que hoy día existen. Si se cita a una asamblea y llega más gente de lo permitido, y ponte tú que llegue la autoridad ahí porque alguien le dio el soplo, ¿verdad?, y llegue. ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién deberían llevar preso o deberían
cargarle los dados. Sí, bueno, en ese caso me parece que cambia un poco la situación. Estábamos hablando antes de las reuniones y el aforo que se genera por una decisión de particulares que se reúnen, ¿cierto? Pidiendo un espacio, pero son los particulares los que generan esta instancia. En este caso, en las asambleas, la responsabilidad va directamente de parte de la comunidad y va también directamente de parte de quienes la administran. O sea, podría existir algún tipo de responsabilidad de parte de la administración o del comité de administración si es que se genera, por ejemplo, un aforo superior a lo establecido por la norma. Así que es distinto, creo que ahí sí podría configurarse algún tipo de responsabilidad civil incluso, en caso de que, o penal, dado la situación normativa de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y sí, o sea, creo que le corresponde responsabilidad a la administración y por eso es súper importante definir bien cómo hacer asambleas, si es que se puede hacer asambleas. En una comunidad, pensemos, de unas 150 unidades, en que ellos dicen, bueno, hoy día en fase, bueno, evidentemente que si están en la Florida o en alguna de estas comunas que están con cuarentena, definitivamente no se puede hacer absolutamente nada. Sí. Ni siquiera una reunión pequeña como para esto, reunión informativa presenciales, digamos. Pero pensemos en alguna comunidad donde hayan una cantidad que se puedan reunir, no sé, 30, no me recuerdo cuántas personas son en un espacio abierto, ¿verdad? Pero llegan más de lo habitual. Esa asamblea que está incumpliendo una norma de la autoridad, ¿sería legal, por ejemplo, se podría reducir a escritura pública el cambio de comité de administración? Por ejemplo, la elección de un comité. Está bien interesante la pregunta. Partiendo como desde la base, yendo un poquito a las asambleas, yo hace un tiempo hice un comentario para una periodista de que este problema era una irresponsabilidad de las autoridades al no establecer o al no enclarecer cuál es la situación de las comunidades con las asambleas en el contexto de pandemia. Y de hecho salió la comunidad en el diario como destacado, que es una irresponsabilidad de las autoridades. Pero lo sigo manteniendo, o sea, tenemos una situación en donde se obliga a la administración a realizar una asamblea anual, pero al mismo tiempo no están dadas las condiciones para realizar la asamblea y de hecho en muchas ocasiones directamente no se pueden hacer. Entonces, ¿qué es lo que prima? ¿La obligación del administrador de llamar a asamblea o la obligación del administrador o la imposibilidad de realizar asambleas de manera presencial? Entonces, creo que es importante entender que la ley no está enclareciendo esta situación y tenemos que buscar alternativas como para eventualmente hacer asambleas si es que se puede. Respondiendo a tu pregunta directa de que es qué pasa si es que hay una comunidad que supera el aforo, por ejemplo, y es ilegal ese aforo, y si es que es factible reducir a escritura pública el acta y que sea válido, sí, es válido, porque son dos cosas distintas. Una cosa uno tiene que ver con el cumplimiento normativo de los temas de la pandemia o el incumplimiento normativo, y otra tiene que ver con la asamblea de copropietarios. El tema es que si bien la reducción de escritura pública es válida, está generando una instancia que podría ser perseguida penalmente. ¿Ya? Entonces, al final, va por otro lado el problema. Creo que a modo de resumen, porque creo que no nos queda tanto tiempo, comentar que las asambleas no se pueden realizar presencialmente cuando estamos en cuarentena. Si es que estamos en fase 1 en adelante, solo se podrían realizar si es que se cumple el aforo máximo permitido, o sea, si se reúnen 14 personas, es factible. Si es que los vecinos se organizan, por ejemplo, y juntan poderes y se reúnen en una asamblea entre 10 personas, por ejemplo, sería factible, pero eso es algo que es muy complejo también en una comunidad que tiene 150, 300 unidades o 500 o 1000 unidades, en donde probablemente lleguen más de 15 personas y creo que sería un problema la realización de la asamblea. Entonces, creo que
de nuevo, el contexto es súper importante acá. La comunidad tiene que determinar si es que es factible o no realizar una asamblea dada la cantidad de las unidades, etcétera. Si es que no se puede, una frase en derecho que dice que a lo imposible nadie está obligado. Y en este caso, si es que tú tienes una obligación, pero es imposible ejecutarla, bueno, obviamente no estás obligado porque no puedes ejecutarla, ¿ya? Ahora, igual, creo que eso es como el panorama general. En cuarentena es muy difícil realizar, o sea, es imposible realizar asamblea presencial. En fase 2 en adelante depende mucho del contexto de la comunidad, pero sería factible si tú juntaras poderes o algo así. Y nosotros también hemos establecido... Dime, cuéntame. Perdona, en el caso que tú acabas de señalar que tal vez la comunidad se pueda organizar y pueda, en este caso, dar poderes para que no vayan tantas personas. Pero, ¿qué pasa si alguien no está de acuerdo con que se haya hecho asamblea y no está de acuerdo en que se haya cambiado al comité de administración, por ejemplo? Y Lo que pasa es pudiera que... impugnar después esa asamblea diciendo, por ejemplo, si yo hubiese ido, yo no fui porque tenía miedo a contagiarme, porque respeté, digamos, la norma establecida por la autoridad sanitaria. Pero si yo hubiese asistido, lo más probable es que no se hubieran tomado estas decisiones porque yo tengo los argumentos necesarios para haber influido en una decisión distinta a la que se tomó. ¿Podría alguien arguir a eso? Digamos, ¿podría argumentar eso? Creo que ese argumento choca con la obligación del administrador de llamar a asamblea y la eventual posibilidad de realizar la asamblea. O sea, por ejemplo, si tú organizas a los residentes para que asistan pocos, y asisten en el fondo 10 personas, por ejemplo, y se realiza la asamblea con 10 personas, que es un aforo permitido, pero hay una persona específica que no puede asistir porque le da miedo, por ejemplo, contagiarse. Me parece que no sería un argumento válido porque tú como administrador tienes la obligación de llamar a asamblea. Y las particularidades que surjan como en la vida diaria de cada uno de los residentes no podrían como negar la posibilidad de que se haga la asamblea igual, que es una obligación. Por eso es importante siempre el contexto, porque si es que es factible el aforo, si es que tengo la obligación, y si es que establezco mecanismos para que el aforo no supere cierta cantidad, bueno, la asamblea es legal. Si es que alguien no quiere ir porque le da miedo, a mí es como que alguien, no sé, sí, o sea, si alguien se torció el pie o está enfermo y no puede ir, bueno, no, ya es un no es problema cosa de la comunidad. Claro. Perfecto. Mira, sí. Se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta porque está muy vigente. ¿Quién es el responsable si un trabajador es fiscalizado y no cuenta con el permiso correspondiente y al tipo lo multan se lo llevan detenido, etcétera? Sí, bueno, en ese caso creo que da como para una revisión más completa con Andrés Montado, con algún abogado laboralista. A mi juicio, viéndolo como desde la copropiedad, yo veo que sí podría existir algún tipo de responsabilidad de parte de la comunidad como empleador. Pero para ir al tema más específico, creo que tendríamos que analizarlo con un laboralista. Sí. Perfecto, ok. Bueno, Juan Pablo, ya estamos terminando, pero no puedo tampoco terminar sin preguntarte por algo que señalaste recién, ¿verdad? Porque invitaste a algunas personas, o digamos a los auditores, a que pudieran entrar a tu sitio, de Armis, para hacer consulta o para revisar, digamos, las noticias que ustedes están continuamente poniendo ahí. Pero también pueden revisar otras cosas dentro del sitio, como por ejemplo esta gran ayuda que hay para los administradores específicamente y también los integrantes del comité de administración. ¿Nos puedes contar en un minuto de qué se trata todo esto? Sí, bueno, estamos haciendo una actualización en nuestro sitio, así que va a estar disponible hoy día durante el día, pero lo que tenemos es una plataforma de asesoría, de apoyo legal para comunidades y para administradores de condominio, en donde, como te decía, estamos nosotros publicando constantemente toda la normativa que tenga que ver con administración, y es de acceso gratuito en el fondo, o sea, cualquier administrador que se registre va a poder estar al tanto de la situación normativa, de este tema de OS10, por ejemplo, etcétera.
Y además tenemos un servicio específico para administradores de condominio. Es un servicio mensual que es sin atadura, o sea, tú puedes contratar y puedes cancelarlo si quieres al mes siguiente. Nadie lo ha hecho porque es bastante útil, pero está la posibilidad en el fondo de darlo por terminado inmediato si es que tú quisieras. Y lo que presta ese servicio es principalmente un respaldo a la administración, es asesoría legal directa por abogados especializados, es la posibilidad de solicitar informes en derecho a los abogados, que también es súper útil si tú quieres, por ejemplo, terminar un conflicto con un residente, tú solicitas un informe legal y tienes el criterio legal de parte de los abogados. Y también tenemos algunas herramientas digitales, legales, por ejemplo, posibilidad de crear cartas de cobranza extrajudiciales automáticas en nuestro sitio web, y estamos incorporando más herramientas, así que es una plataforma bien interesante. Pueden ingresar en armis.cl y nada, están todos invitadísimos, sobre todo los administradores de condominios, que la idea es entregar un respaldo, como te decía al principio, a este difícil proceso de administrar. Así que los esperamos. Ok. Bueno, nos despedimos entonces, Juan Pablo. Un gusto de haberte tenido y muchísimas gracias por la gentileza y la paciencia de contestar tantas preguntas, algunas buenas, otras no tanto, pero todas sirven para la mejor gestión en las comunidades. Nos estaremos viendo, yo creo que pronto, en otro programa. Vale, Aníbal, muchas gracias por la invitación y cuando quieran, ahí estamos con nuestros especialistas laboral, penal, civil, lo que se necesite. Ok. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos inmediatamente. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y como ustedes están viendo, hemos cambiado radicalmente, ¿verdad? Y hemos mejorado el aspecto de nuestro programa porque tenemos, ¿verdad?, a Chen Hui Li presente con nosotros. Chen Hui Li, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Súper bien, por suerte. Bueno. Y felices de estar en el programa contigo porque, Gracias. como siempre, te tenemos un montón de preguntas y queremos aprovechar el máximo el tiempo. Pero antes Genial. de conversar, permíteme saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina, incluso ahora en el invierno, porque es muy importante mantenerla, para condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Vive la mejor forma de administrar las comunidades con un software adecuado para tus necesidades. Visita edipro.cl y al usar la demostración te vas a dar cuenta que es muy fácil y muy práctica. Por lo tanto, si decides contratar los servicios, diles que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te van a hacer un 20% de descuento de manera permanente. No pierdas esta tremenda oportunidad de mejorar el servicio de administración de tu empresa y seguir creciendo, que también es súper importante. Visita www.edipro.cl. ¿Quieres tener la tranquilidad y seguridad en los ascensores de tu comunidad? Ingelif es una empresa en la que puedes confiar. Llevan 7 años en el rubro asegurando calidad y profesionalismo en los servicios que ofrecen. Sus clientes los recomiendan y están ellos continuamente midiendo la satisfacción para seguir mejorando y entregando cada vez un servicio más adecuado a la necesidad de esa comunidad. Ingelif es una empresa de ingeniería vertical y mantención en la que puedes confiar y vivir tranquilo. Ubícalos o llámalos al 225-010-715 o en el sitio ingelif.cl. CCS Corredores de Seguros cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguros brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la tramitación de los siniestros cuando estos ocurren. Contáctanos en www.segurosccs.cl. AIS Certificadores es una empresa que se especializa en la inspección y certificación de equipos de transporte vertical, tal como ascensores, montacargas, escaleras y rampas mecánicas. AIS está inscrito en primera categoría de certificadores en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Para más información y contacto visita la página www.aiscertificadores.cl. Bien, y tal como les acabo de señalar, estamos con Chen Hui Li. Ella es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kinsui,
que se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR. Ahora sí, señora Chen Hui, estuvimos conversando sobre un artículo que salió en un medio de comunicación y que aseguraba a través de un profesional que los residentes, algunos evidentemente, o muchos, no sé, disfrutan de los conflictos con vecinos en su condominio. Entonces, esa es como la pregunta central y que la vamos a ir desglosando un poco en esta conversación que vamos a tener. Primero, al respecto, puedo decir que empezaron en las comunidades, en los condominios, con las cadenas de correo electrónico. Antes que se inventara el WhatsApp ya existía el correo electrónico, entonces la gente hacía cadenas, ¿verdad?, de 20, 30, 40, 50 colgados o copiados en ese correo, ¿verdad?, dirigido al administrador, donde le hacía un reclamo, ¿verdad?, o le hacía una consulta. Y el administrador respondía y no salía dentro de esos 70 o más otro que le hacía una contrapregunta, ¿verdad? Le refutaba lo que había dicho, y al final era una cadena interminable de correo electrónico en que todos se copiaban y todos iban opinando. Y era una tremenda bola de nieve que podía haber empezado con una consulta como a qué hora el toque de queda, o más antigua, digamos, por qué van a cortar, digamos, el agua entre las 9 y las 10 de la mañana, por ejemplo. Y ahí venía una serie de cosas que al final se pasaban a situaciones personales, etc. Ahora, después que salieron el WhatsApp, salió el WhatsApp, se empezaron a formar distintos grupos de personas, empezaron algunos, ¿verdad?, súper en buena onda con esto, digamos, de los grupos, primero en los colegios, ¿verdad?, de apoderados, ¿verdad?, con la tía o con los grupos, después grupos de WhatsApp en las comunidades, y esto a raíz después con la pandemia se incrementó. Entonces, donde no habían grupos en las comunidades, o sea, que no tenían, hoy día sí los tienen las más de 40.000 comunidades que existen en nuestro país. Y esto ha hecho que personas con diferentes intereses, gustos, ¿verdad?, hayan empezado a expresar sus opiniones por esta vía, en este caso el WhatsApp. Por lo tanto, después de esta tremenda y latosa introducción, quiero preguntarte cuáles son los distintos tipos de personalidades que puede haber en un grupo de WhatsApp, como también cuáles son las características de cada uno de ellos. Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos desde, yo calculo que del siglo V antes de Cristo, más o menos. Remitámonos al teatro griego. Y bueno, hay otros teatros más, pero vamos a repetirnos donde salían con máscaras. La máscara, sí, en el fondo, desde la palabra, desde el griego, dice delante de. Entonces es una cosa que me pongo delante de mi persona. Y que se empieza, en el fondo, a traducir en la personalidad, lo que muestro. Y remitámonos también a la parte teatro, donde yo ahí voy mostrando ciertos estilos de cómo voy a expresar un personaje. El simpático, el estafador, la coqueta, la amigable, no sé, distintos estilos que voy representando en este teatro, ¿no? Entonces, en el fondo, no nos olvidemos que la vida más o menos es de este mismo estilo. En estos intentos de definir estilos de personalidad, en realidad hay muchas teorías. Podemos encontrarnos con, por ejemplo, Claudio Naranjo, que es un psiquiatra muy conocido chileno, que definió dentro de su teoría los eneatipos y definió 9 tipos de distintos eneatipos donde le dio características a cada uno de ellos. Podemos encontrar los 8 estilos de personalidad de Jung, donde vamos a encontrar al introvertido, sentimental, pensativo, intuitivo. Vamos a encontrar muchas definiciones. Yo me voy a remitir más a Otto Kemper. Otto Kemper es también muy famoso, psiquiatra reconocido, muy famoso de origen chileno, donde habla de las estructuras de personalidad o cómo se organiza nuestra personalidad.
y podemos encontrar 3 clasificaciones macro, ¿sí? Que están delimitadas básicamente por cuán tengo definida cuán indefinida e integrada tengo mi personalidad, donde vamos a estar, y espero que estemos la mayoría de los que estamos acá, los neuróticos. Yo creo que es un concepto que es común que puedan haber escuchado en la mayoría de las personas probablemente. Están los límites, también es un concepto que se escucha con frecuencia. Y están los psicóticos. Y en el fondo es un continuo, donde vamos a encontrar que los que se clasifican en los neuróticos, y hago una salvedad, son intentos de clasificación, nunca es tan de manual. Por lo general es una dimensión, donde uno va transitando, puede transitar desde los neuróticos a los psicóticos. Es difícil lograr encajar una persona 100% en un estilo, porque nunca están así. Son intentos de, ¿sí? Ya. Entonces, como yo les decía, los neuróticos van a presentar una identidad más definida, más integrada funcionalmente. Los límites y los psicóticos ya no está tan integrada la identidad, y los psicóticos es mucho más difusa, mucho más crónica su difusión de identidad. Los modos en que nos defendemos, que es algo que de alguna manera siempre hemos hecho, tomado estos temas de los defensivos en cada programa que hacemos. ¿Cómo nos defendemos? Y en los neuróticos vamos a encontrar un modo defensivo muy principal, que es el de la represión. La represión, en el fondo, lo que nos va a permitir es adaptarnos a la sociedad, ¿sí? Poder convivir con los unos con los otros, poder adecuarnos, ¿sí? Tampoco es la idea que nos exacerbemos en la represión, porque eso tampoco sería muy adecuado, no es saludable para un neurótico eso. Pero desde ahí nos vamos encontrando hacia los límites donde la represión y los psicóticos no funcionan, ¿sí? Al contrario, lo que se ve más es un concepto más de decisión o de disociación de los mecanismos de defensa. Y también existe un criterio muy importante, que es el criterio de la realidad, juicio-realidad, donde los neuróticos vamos a encontrar la mayoría está conservado, en los límites está medianamente mantenido, atisbos de sí, atisbos definitivamente que no, y los psicóticos, el juicio realidad es bastante difuso, ¿sí? Entonces, en función de esto, van a surgir distintos tipos de personalidad, distintos trastornos también, en donde generalmente tenemos la oportunidad de transitar con personas del espectro más neurótico, nos vamos a encontrar con personas que están más adecuadas a la sociedad, que se adaptan bien a las normas, que se puede dialogar, que es más saludable en sí, tener una percepción adecuada de su persona, adecuada de su entorno y de los demás. Por lo general, los niveles de amenaza que siente son más bajos, en contrario de los límites. Probablemente encontrarnos con sensaciones como más paranoide, con vivencias de que efectivamente el entorno me es muy amenazante, y por ende mi respuesta también va a ser así. Entonces, son características que se van formando desde que yo nazco, donde también hay que entender que nosotros traemos un temperamento que es más biológico, es más genético, pero este también se expresa en el contexto. Y ahí es donde van surgiendo mis rasgos, ¿sí? Ahí con eso yo voy formando mi personalidad y mi estructura de personalidad, que yo les estoy hablando desde esta teoría en el fondo. Y esto también se va a estar mediado por cómo yo me aprendo a vincular con los otros. ¿Y dónde empiezo a aprender eso? En el apego. Seguramente también lo han escuchado, porque es un concepto que está bien reconocido. E idealmente el apego que sea seguro, donde vamos a encontrar definiciones, clasificaciones más macro, donde está el apego organizado y el apego desorganizado. En el apego organizado vamos a encontrar los apegos seguros, que en el fondo lo que me hace sentir esto es que alguien me ama, me quiere, me cuida, me protege, me contiene, y esto parte mucho desde de las sensaciones físicas, ¿sí? Entonces imaginen como que mi cuidador principal, usualmente la mamá, por razones obvias, es como mi cueva donde yo me protejo. Ahí me abraza, me contiene, me cuida, y esto se da cada vez que una amamanta, en el holding, en la tranquilidad. Los papás también lo pueden hacer y es ideal, los necesitamos.
Entonces, en este vínculo que se va generando, yo como bebé y en mi evolución empiezo a aprender que estoy a salvo. Empiezo a aprender que cuando yo estoy mal, viene este adulto y me regula, me calma, estoy a salvo. Y también empiezo a aprender que aunque afuera hay situaciones que no son tan buenas, aún así estoy a salvo porque estos cuidadores me protegen y me cuidan. Cuando esto no se da, vamos a un polo más desorganizado, en donde me empiezo a vincular con estos adultos que me están cuidando, en donde no necesariamente estoy a salvo, en donde me doy cuenta que de pronto acercarme me pone más mal. Entonces me empiezo a alejar y ahí surgen patrones de vínculo más evitativo. Me empiezo a dar cuenta que si me acerco, sería buena táctica que yo trate de que mi adulto esté bien, porque si mi adulto está bien, yo también voy a estar bien. Entonces trato de yo no manifestar muchos conflictos, muchos problemas, mis estados emocionales, trato de no manifestarlos y trato de regular al adulto, cosa que debiese ser al revés. Porque si de alguna manera voy complaciendo todo lo que el adulto necesita para estar calmado, yo voy a estar a salvo. Entonces se van generando patrones que no son tan adecuados para un niño y es muy desorganizado y en casos extremos muy, muy caótico, y ahí ya no podemos encontrar con apegos muy desorganizados, en donde van permitiendo que se feliciten las estructuras más límites y más psicóticas, donde probablemente también los vínculos más saludables van a permitir que también yo desarrolle una estructura más organizada, más neurótica, como les planteaba antes. Esto da para largo en realidad, pero yo creo que este es un buen approach. Sí, pero ha estado súper interesante, digamos. Yo hasta me quedé callado porque de verdad es muy buena la explicación para poder entender el por qué pasan estas cosas que estamos y que vamos a seguir conversando, ¿verdad? Por las distintas personalidades que tú acabas de definir. Ahora, no es primera vez, antes también habías definido esto, pero desde otro punto de vista, así que yo creo que es un tremendo complemento. Se va complementando. Y esto lo podemos, invitamos a nuestros auditores que si no han visto otra entrevista de Chen Hui Lee, lo puedan hacer en los programas anteriores, están todos en YouTube, por lo tanto es cosa que lo vean. Bueno, ya queda claro, digamos, los distintos personalidades y que ahí podemos profundizar un tema. Yo creo que podríamos tener una hora entera para hablar acerca de esto. Pero ¿cuál es la diferencia? Ahora, siendo más analítico desde las redes sociales, la diferencia entre el WhatsApp, en el sentido del tono de las comunicaciones que se usan con otras redes sociales. Yo creo que ahí buscar diferencias entre redes sociales, yo creo que nos podríamos limitar solamente a la función. Por ejemplo, Instagram es mucho más fotográfico, es mucho más de imagen, ¿no? En Facebook como que se intentan compartir imágenes y se intenta compartir ideas, entre comillas. Twitter definitivamente es una red social que más cabezona, en el fondo es compartir ideas, debatir, ¿sí? Tiene más exigencia. Es más agresiva, digamos, incluso. Bueno, dependiendo de quienes interactúen con su lenguaje, lo vamos a tornar más agresivo. TikTok es de, no sé, 30 segundos. En el fondo lo que te quiero transmitir es que estas son plataformas, son instrumentos, son como un homólogo mucho más digitalizado y tecnologizado del teatro. Bien. Del teatro que partió hace siglos, muchos siglos atrás. En donde ahí, ¿qué es lo que uno intenta? Mostrar la mejor careta, el mejor personaje, la máscara más bonita. ¿Por qué? Por algo súper esencial. Somos seres gregarios, nosotros sobrevivimos en sociedad, por lo tanto necesitamos ser aceptados por la sociedad. Hasta los monos lo saben. A mí me gusta mirar mucho los comportamientos de los animales, uno me entretengo y otro que aprendo mucho. Hay los monitos cuando ya estamos en invierno y que están en las zonas donde nieva, ellos tienen re claro que si no se arriman a la manada completa van a perecer porque ahí está el calor. Y cuando uno de esos monitos no es aceptado por la manada, lo echan. Y él tiene que hacer todo lo posible por arrimarse, que sea el último, pero tiene que arrimarse porque si no va a morir de frío. Nosotros hacemos lo mismo, pero claro, somos más sofisticados, tenemos pensamientos, tenemos trabajo, tenemos una sociedad más avanzada. Pero al final
en lo más prístino es lo mismo. Nosotros necesitamos de alguna manera asegurarnos de pertenecer a esta sociedad y a microsociedades, grupos, familias. Y por ello vamos a querer mostrar de alguna manera lo mejor, o lo que creemos que es mejor, o lo que nos han hecho creer que es mejor. ¿Sí? Entonces, van a haber distintos roles. De hecho, por ejemplo, yo creo, que a lo mejor les sonará como cercano, a lo mejor si están en WhatsApp de los amigos del colegio, en el WhatsApp de los amigos de la universidad, de la comunidad, de la pega, lo más probable es que a lo mejor en la pega sean como muy protocolares. Puede ser, si está orientado a pega solamente, si son amigos de la pega puede que no. En la universidad probablemente los remita a la época universitaria, entonces van a ser quizás más peluzones, por así decirlo. Se van a tomar otras ligerezas y además que tienen toda una historia, entonces van a empezar a recordar y lo van a pasar súper bien. ¿Te fijas? Entonces uno también, de acuerdo al contexto, uno se va adecuando. Es lo esperado, que se vaya adecuando. Estructura más neurótica, ¿sí? Uno se va adecuando al contexto y va respondiendo lo mejor posible a ese contexto y va mostrando lo que uno cree que es lo mejor para ser aceptado. Entonces yo básicamente creo que más que la diferencia entre redes sociales, creo que aquí lo importante es cómo nosotros interactuamos en esto. El tema no es la red social es un escenario más de nuestra vida, que es digital. Y ojo que los jóvenes, adolescentes lo tienen re claro, yo hice mi tesis en esto. Y mi tesis de pregrado lo hice en redes sociales versus adolescentes. Y los adolescentes tienen la película, la mayoría, por supuesto no todos, tienen la película súper clara. Es un mundo de lo digital, no es la vida real. Es una plataforma más donde yo interactúo desde distintos puntos de vista, desde distintos objetivos, y también se utilizan claramente los avatares o las máscaras que eran antes. Entonces, en el fondo lo que quiero decir es que no nos quedemos en la red social, no es el WhatsApp, no es Instagram, no es Twitter. Nosotros somos los que hacemos la diferencia en la interacción por la vía que sea. ¿Sí? Ahora, ¿por qué entonces, o dónde pueden estar esas personas que a través de las redes sociales, y especialmente a través del grupo de WhatsApp, que de acuerdo a lo que estamos conversando, que existen prácticamente hoy día en todos los condominios, en que hay residentes o propietarios, y entre ellos ahí anotan de todo. Algunos son más conflictivos que otros, como decía en un comienzo, por la respuesta que dan o por los comentarios que hacen. En algunos casos se trata de comentarios contra alguien que está metiendo bulla o que anoche, ¿verdad?, estuvo hasta las 5 de la mañana con una fiesta y pone algo así. Pero hay otros más que son más agresivos y entre ellos empiezan a pelear mucho por WhatsApp. Entonces uno empieza diciendo una cosa y el otro le sale con otra y sale otro y se junta estas cadenas que son interminables. Incluso hay muchas personas que se han salido de estas cadenas de WhatsApp o de estos grupos debido a que lo consideran que son demasiado tóxicas. Pero también hay otras personas que alimentan eso. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hay personas que disfrutan de estos conflictos? ¿O por qué como que le echan más leña al fuego, ¿verdad?, y no tratan de... porque son vecinos, están conviviendo prácticamente en el lugar, ¿verdad?, y se van a seguir viendo. Entonces a veces se dicen hasta para tu abuela, ¿verdad? Y después se van a encontrar en el ascensor, su hijo va a estar con el mío, o no sé, va a seguir viviendo la gente ahí. Esta pregunta también da para mucho, pero en el fondo me voy a remitir inicialmente, y si nos da el tiempo después profundizamos en otro aspecto, a la parte disfrutan. Porque hay personas que disfrutan. Lo bueno es que no generalicemos, porque no todos disfrutamos de generar conflicto. Pero efectivamente hay personas que lo disfrutan, ¿sí? Después alcanzamos de los que no disfrutan, pero aún así generan conflicto, puede ser otra explicación. Yo les hablaba inicialmente de estructuras de personalidad. Dentro de las estructuras más límite, podemos encontrar trastornos de personalidad o rasgos, no necesariamente trastornos, pero rasgos más marcados y no tan marcados. Recuerdo que esto es dimensional, ¿sí? Podemos encontrar personas que tienen rasgos más psicopáticos.
Y los rasgos más, o personas con rasgos más psicopáticos, o ahora el concepto más moderno es como antisocial, son personas que carecen o tienen muy poco desarrollado su capacidad empática, su capacidad de compasión. Se experimenta, se visualiza mucho que hay ausencia de culpa y remordimiento. De hecho, tienen tendencia a mentir. Y en esto sí va a haber en algún grado, no necesariamente todos de manera homogénea, pero podemos encontrar grados y atisbos importantes. Esto del disfrute en el conflicto. Porque además algunos dentro de estos rasgos son muy, yo les decía, carecen de empatía, pero también nos podemos encontrar una inteligencia muy interesante de que sí comprenden muy bien las emociones del otro, pero como las comprenden muy bien, ellos disfrutan del conflicto. Otros no las comprenden definitivamente, ¿sí? No entra en su mundo interior, no entra esa información. La capacidad de mentalizar al otro, que es cuando esa capacidad de mentalizar que viene surgiendo muy chiquito, es cuando yo me empiezo a dar cuenta que no solamente existo yo, que existe un otro, y que este otro también piensa, siente, emociona, y yo me empiezo de alguna manera a tratar de imaginar lo que el otro está pensando, sintiendo para comprenderlo y relacionarme. Esta capacidad de mentalización usualmente no la encontramos, entonces yo difícilmente voy a saber qué es lo que te está pasando a ti si yo te ataco, ¿sí? Son personas además que podemos encontrar mucha dificultad y en algunos casos ausencia del control de impulsos, entonces tampoco vamos a encontrar una buena modulación emocional y vamos a pasar reiteradamente a conductas más agresivas, más violentas. Y una característica muy importante de estos rasgos importantes de psicopatología es que tienen un desprecio total por las normas, por la sociedad. Ok. ¿Sí? Perdón. Y además de desprecio y un conflicto en términos de que nos hace daño. Ya. Chen Huili, esperemos un poquito. Lamentablemente tenemos que ir a una pausa y volvemos. Ya. Pero ahí seguimos conversando y explicándonos, por favor. Ok. Bien, ya estamos de vuelta en el programa de copropiedad y tal como hemos estado escuchando, ¿verdad? Y con mucha atención, nos está hablando Chen Hui Lin. Ella es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kinsuyi, que se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR. Y estábamos conversando, Chen Hui, sobre el porqué nos estaba explicando el por qué las personas disfrutan de estos conflictos. Y fue ahí justamente cuando nuestro amigo Miguel, ¿verdad?, nos dijo: paren porque tenemos que ir a la pausa. Tenemos no me dio ni un segundo más. Bueno, no, está bien. Claro, estábamos hablando de que hay personas que tienen rasgos que efectivamente lo van a disfrutar, ¿sí? Y nos quedamos en la parte de las normas. Sí. Podemos encontrar, yo creo que muchos se tienen que preguntar en casa, pero ¿por qué no entienden que hay que respetar, y ahora en pandemia, ¿por qué no entienden que no hay que salir? ¿Por qué no entienden que usen máscara? Miren en las noticias, miren ahí, no hace caso. Es porque hay personas que las desprecian, que no las consideran, no está dentro de su espectro, no hay cabida, no hay aceptación, ni a las normas, ni a las leyes, ni a los acuerdos sociales en un grupo de convivencia de una copropiedad, no está. Entonces, claramente se torna más difícil cuando nos encontramos con personas que tienen estos rasgos, porque de alguna manera, cuando nosotros generamos normas, nos adscribimos a ella en función de una convivencia social donde de alguna manera todos estamos bien y concedemos cosas. En el fondo eso es la represión que yo les hablaba al inicio. Esa capacidad de reprimirme adecuadamente, no polarizadamente, adecuadamente, es lo que me va a permitir, yo esto lo puedo reprimir, me puedo adecuar, y esto no tanto, aquí yo hasta ahí llego. ¿Sí? Pero ellos no, dime. Esto se ha incrementado. Yo me recuerdo que una de tus primeras intervenciones en nuestro programa, te preguntamos sobre si la pandemia podía afectar la personalidad de las personas al estar encerrados durante un tiempo. Y bueno, hemos estado ya casi un año, no encerrados, pero sí, digamos, con bastantes restricciones. Ahora, este comportamiento
que estamos conversando y que tú lo acabas de describir muy bien, se podría exacerbar a causa del confinamiento, de lo que está pasando con la pandemia hoy día? Vámonos al espectro más desde los neuróticos y los límites. ¿Ya? Efectivamente se puede exacerbar el comportamiento. ¿Por qué? Porque la pandemia es un hecho altamente traumático y vamos a tener las consecuencias psicológicas, ya las tenemos, pero vamos a seguir con consecuencias psicológicas por mucho tiempo. Porque de alguna manera es una amenaza, es en realidad una amenaza, pero es una amenaza que nosotros no tenemos las herramientas, en lo individual no tenemos las herramientas para abordarla, para combatirla. De hecho, dependemos mucho de los avances científicos, como la vacuna, dependemos mucho de que el Estado tenga de ciertas ordenanzas para que nos vayan protegiendo. Y dependemos también de que la sociedad con su conjunto responda adecuadamente para protegernos todos. Entonces, fíjate que no es como una amenaza que yo voy a cruzar la calle y veo que viene una micro y yo me detengo. No tengo mucho a accionar en el menos algún aspecto. En el aspecto, entonces acá es donde hay que fijarnos, cómo yo me puedo defender de esta amenaza. Y acá es donde uno entra en el autocuidado. ¿Sí? Y eso implica también adscribirme a ciertas normas que se están impulsando para que no se aumente el contagio. Pero Claro. pese a esto, en el fondo, ¿por qué les remito esto? Porque en el fondo esto hace que yo me sienta más amenazada y más impotente a dar solución. Y me empiezo a sentir como más atrapada. Entonces empiezan a generarse comportamientos más disruptivos, por así decirlo. Y la pandemia, esta situación está siendo también un detonante de vivencias que cada quien tiene, donde no han sido tan buenas, han sido adversas, que han sido complejas, y alguien podrá decir, no, pero yo no he tenido nada dramático en mi vida. Sí, pero es que están mirando como adultos. Si se vuelven a mirar como niños, se van a recordar a lo mejor que cuando pequeños le hicieron bullying, y hicieron bullying pesado. Claro, entre comillas lo superó, pero ese bullying lo hizo sentir muy vulnerable. A lo mejor va a recordar que no le quiso contar a la mamá para no preocuparla. Entonces se siente más vulnerable y solo. ¿Sí? Otras personas podrán recordar que estudiaban mucho, 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 mucho. Entonces van a decir, no, yo no tengo ningún problema, porque yo me dedicaba a estudiar, lo pasaba súper bien y nunca me retaban. ¿Pero por qué estudiaba tanto? ¿Y por qué era siempre el mejor? Porque tenía una ganancia, claro, soy el mejor, me reconocen, me aceptan socialmente, me validan, súper bien. Pero mi motivador era evitar que la profesora me retaba si me sacaba un 1, que me Ah, castigara, me pusiera mirando a la pared y después de eso, más encima, todos los compañeros se iban a burlar, o sea, doble claro. humillación. Después iba a llegar a la casa y mi mamá o mi papá me iban a retar. Entonces, claramente, yo opté por mejor evitar esto y sacarme siempre una buena nota. Entonces tenemos en nuestro imaginario que éramos súper bien comportados y nunca nos pasaba nada. Sí, pero venía motivado por evitar cosas que me pasaron o que yo veía que a los otros le pasaban. Y soy como de alguna manera una víctima indirecta. Entonces, todo lo que está ocurriendo en pandemia está detonando situaciones que teníamos guardadas, muy guardadas, o que algunos ni siquiera habían visto. Y lo que va haciendo es que vamos a responder a la amenaza, la pandemia, de la manera en que en su momento aprendimos a hacerlo. Y cómo aprendimos a hacerlo obedece mucho a su contexto, a los vínculos que yo les hablé antes, en donde voy a responder desde la agresión, voy a luchar, voy a responder desde la evitación, me voy a huir, no me meto, hago como que no pasa nada, ya si lo vamos a solucionar más adelante. U otros podrán experimentar una especie de congelamiento, que el congelamiento no solamente se da como congelamiento físico, también un congelamiento emocional y o cognitivo, como que no entra más información y no puedo procesar mucha información, como que me pongo a pensar, tratar de cómo lo soluciono y no puedo. Un congelamiento cognitivo, ¿Ya? una disociación. Entonces, claramente la pandemia lamentablemente detona estas situaciones traumáticas en nosotros y generalmente cuando nos pasa eso tendemos a aislarnos más, lo que nos dificulta mucho la corregulación. Entonces, ojalá el llamado aquí es, si están en esa situación,
traten de hablar con sus mejores amigos, con sus familias, con quien tengan un grado de cercanía, y aunque no lo hayan hecho nunca, traten de contar lo que les pasa y se van a dar cuenta que al otro les pasa lo mismo y en eso se van a corregular emocionalmente. Entonces, bueno, ese es el mensaje que quería dar. Traten de contactarse con otras personas y comentar lo que nos pasa porque va a ser mucho más fácil sobrellevar esto. Por lo tanto, estas mismas personas que a veces son más agresivas o que tienen un comportamiento que a través de las redes especialmente o de los conflictos que los exacerban, los agrandan, también a causa de situaciones pasadas, digamos, y ahora en pandemia, tal como tú dices, han aflorado, podrían como una parte, no estamos recomendando terapias, pero una parte sería como para bajar esa intensidad, que ellos tuvieran más vida social, de alguna manera No más vida escuchar, social, hablar, ¿no? contacto de calidad, vínculo de calidad. Porque Ya, nosotros podemos hacer vida social en una fiesta, que ahora no está recomendado, pero ahí no nos vamos a corregular. ¿Sí? Ahí no, nos vamos a reír, nos vamos a pasar bien. Y vamos a estar claro. escondiendo lo que nos pasa realmente. Es otro Ah, teatro, es otro escenario donde ¿qué? lo que nos convoca es el teatro pasarlo bien. Sí, No, a el vínculo de propósito, calidad es darme el tiempo de cómo estás, qué te está pasando, eh, mm, hacerle sentir al otro que lo comprendes, contener, compartir, también me pasa a mí. Eso es un ok. vínculo más cercano que me va a ayudar a corregular. Ahora, Con- perdón, en el caso, digamos, tú usaste una palabra recién que eh, últimamente se ha recurrido mucho a ella, que es la palabra empatía. Todo el mundo exige empatía. Desde que, ¿verdad?, empezó la revuelta social en Chile, ¿verdad?, como que esa palabra se puso de moda, ¿verdad?, y todo el mundo exige empatía. Pues la verdad es que yo creo que, observándolo, como cualquier persona eh, común y corriente, que la mayoría no la aplica. O sea, todos exigimos empatía, pero es raro que alguien sea empático con los demás. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué hay gente que así, digamos, que no aplica esta empatía que hoy día está de moda y que lo más probable es que después que pase todo este problema se vuelva otra vez a eliminar esa palabra de nuestro vocabulario? Sí, yo creo que también hay un factor mucho de discurso. Es que tienes que ser empático, es que tenemos que ser empáticos, pero probablemente quien lo está reclamando ni siquiera está muy consciente de qué es ser empático. Quizás tampoco está muy consciente de si es efectivamente empático. Entonces, ojo, ahí yo creo que quizás está siendo un concepto que está siendo más manoseado para discurso que efectivamente expresándose con sentido. Ahora, si estamos notando que la mayoría lo pide y no lo aplica, eso nos está diciendo que en general carecemos de empatía como sociedad. Y por un lado, pongámonos a pensar, ¿cómo vamos a desarrollar empatía? Incluso los que las tenemos, a lo mejor se nos ha podado un poco la capacidad. Si estamos todo el día en el celular, entonces me relaciono con un objeto, ¿sí? O con el computador, metido en las redes sociales. Entonces, interactúo poco con el otro en sí. Lo que hago es interactuar con lo que me escriben en una red social, ¿sí? Mucho mejor si pasamos a una videoconferencia. Yo creo que ahí ya nos facilita en el fondo desarrollar esta capacidad empática. Pero si en el ¿Ya? fondo lo que más nos interesa es qué publicaron, qué vieron, qué está pasando, ay, qué linda la foto, hoy qué está... Ahí no podemos desarrollar capacidad de empatía, que además viene desarrollada de, como yo les decía antes, desde un desarrollo que se va dando en la medida del vínculo que yo establezco, que mis adultos establecen conmigo, para empatizar, para mentalizar al otro, para corregularnos nuestros estados emocionales. Esto parte cuando, cuando yo estoy triste, como bebé, y mi mamá, mi papá, mi cuidador me ayudan a que ese estado emocional se relaje, se calme y nos llevemos a un estado más emocional más agradable, una alegría, ¿sí? Cuando eso no se da, y no se da en la mayoría de las veces, es difícil el desarrollo de la mentalización y por ende la empatía. Entonces,
nos vamos a encontrar que nos dificulta mucho hacerlo, y hoy día además nos encontramos que estamos en una sociedad más relacionada con el objeto que con la persona, y más encima hoy día estamos en un momento de amenaza, que es la pandemia, y eso, cuando estamos traumatizados, nos obliga a mirar más por nuestro lado que preocuparnos tanto del otro. ¿Sí? Si nos sentimos demasiado amenazados, vamos a mirar más, es como es lógica de sobrevivencia. Voy a mirar más mi metro cuadrado y no me va a interesar tanto el otro porque estoy en riesgo. Es lógico. Entonces, yo diría que hoy día efectivamente está difícil tanta empatía, la necesitamos, por lo tanto, acá el llamado es que quienes efectivamente tengan esta capacidad, que de pronto cooperen más con el grupo, grupo familiar, grupo de copropietarios, grupos de trabajo, que cooperemos con nuestro grupo en este ejercicio de desarrollar la empatía, de ejercitarla, de tratar de tomar un minutito y primero darnos cuenta qué nos está pasando a nosotros. Lo hablábamos en otra reunión, en otro programa de inteligencia emocional, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muy bien. Yo les explicaba que primero, para hacer eso, para ser empáticos con un otro, primero tenemos que primero entender qué sentimos nosotros. Si yo no sé lo que me está pasando a mí, está muy difícil que yo sepa lo que le pasa al otro. Entonces, primero notar, ¿qué me pasa? ¿Por qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer para que esto mejore? Y luego de esta reflexión puedo fijarme en el otro. Y ahí vamos a ir logrando empatía, vamos a ir logrando también regular nuestros estados emocionales en conjunto. ¿Sí? Y esto, bueno, de la mano de lo que yo les decía antes, en tanto estemos funcionando con capacidades, con personas que efectivamente tengan esta capacidad de relacionarse sanamente con el otro, no que estén disfrutando de conflictos. Pero esto pasa mucho, fíjate que la gente pudiera uno pensar que está disfrutando del conflicto porque a veces lo agrandan más de lo necesario. Y te voy a preguntar, por último ya porque debemos terminar, te voy a preguntar, si tú estás en teletrabajo, estás atendiendo a tus pacientes, digamos, en teletrabajo en tu casa, y un vecino o vecina, ¿verdad?, pone la música a todo dar, ¿verdad? Pasa mucho, ¿eh? A todo dar, y se pone además a gritar, ni siquiera a cantar, digamos, sino que a gritar la canción. Entonces tú como vecina en algún momento le pides que calme, o sea, que baje un poco el volumen porque estamos, pero te responden, es que de acuerdo al reglamento, como es de día, ¿verdad?, se puede meter bulla, en la noche cuando no se puede meter. Sí, porque estoy trabajando, le explicas tú, estoy en una reunión, estoy atendiendo a un paciente. Bueno, pero yo tengo que desahogarme, estamos en pandemia, necesito desahogarme. ¿Quién es empático y quién no? Lo que pasa es que hay que establecer límites, hay que establecer la capacidad de adherirme en el fondo a la sociedad, que es lo que les hablaba inicialmente del espectro más neurótico. Ahí nos va a permitir que en ese puntual contexto de negociación, si yo tengo, si tengo la capacidad de empatizar, de comprender lo que le está pasando al otro, yo voy a entender que si bien yo necesito desahogarme, pasarlo bien y poner la música un rato, también voy a entender, porque mentalizo al otro, también voy a entender que el otro está trabajando y necesita que baje un poco el decibel. Y ahí lo voy a hacer. Si yo no soy una persona que tiene estas capacidades, probablemente no voy a bajar la música. Y también recordar que existen también factores culturales. Nosotros los chilenos en general somos más mesurados con los decibeles de la música. Y otros vecinos que nos la están llegando no necesariamente tienen la misma visión cultural nuestra. Entonces también ahí se nos atraviesa otro factor, más que la empatía. Pero en el fondo hay que movilizar a este tipo de negociación con el otro, tratar de hacer que entienda lo que me está pasando a mí, y si eso no ocurre, probablemente va a haber que regular nuevamente el reglamento para que nos adhiramos a cómo funciona el reglamento. Y si eso no ocurre, probablemente van a tener que tomar otras medidas, porque ahí ya nos encontramos con personas que no se adscriben al reglamento, que es lo que yo les hablaba antes, que lo repudian, Claro. que les molesta, ¿no? Entonces no lo van a hacer. En tanto nos encontremos con personas con las que podemos de alguna manera negociar,
lo podemos hacer, podemos conversar, si no funciona la primera lo vamos a hacer la segunda, van a ir a otras instancias y lo vamos a lograr. Pero en el fondo eso nos permite llegar a acuerdos donde tú cedes, yo cedo, y tú también ganas, y yo también gano. Cuando eso no ocurre, efectivamente necesitamos medidas adicionales, porque no estamos hablando en el mismo nivel de cooperación. Ok, correcto. Eso, este ejemplo que te puse es uno de los cientos que tenemos a diario los administradores, porque se está dando mucho. Tú recién dijiste también otra cosa que está relacionado con las fiestas, en que la gente va, ¿verdad? Y ahí no reconoce nada, sino que solamente hay una etapa. Pero está pasando exactamente lo mismo, es impresionante, ¿verdad? Como antes por lo menos había música, y hoy día ya no ponen tanta música, pero sí se juntan 4 o 5 personas, porque así en algunas partes lo establece la autoridad sanitaria de acuerdo al aforo que hay que tener, etc. Pero fíjate que esas personas, porque nos han grabado, o sea, han grabado y nos han hecho llegar las grabaciones, no se ríen, sino que gritan riéndose. O sea, es impresionante, digamos, cómo una persona que tú la ves bien compuesta, digamos, una dama o un señor, ¿verdad? Cuando están así en estos grupos, y no estamos hablando de que lo están haciendo a las 5 de la mañana cuando están cocidos, ¿verdad? Están requete contra curados, sino que lo están haciendo a lo mejor a las 9, a las 10 de la noche, a las 11, ¿verdad? Cuando todavía no están con tanto trago, o sea, porque uno podría explicarse, bueno, están curados, digamos, etc. Pero ahí está pasando eso. ¿Es parte del desahogo que necesita la gente ponerse a gritar de esa forma? A ver, si lo vemos desde el desahogo, vamos a entender que es un momento. Pero si lo vemos como conducta, no necesariamente es parte del desahogo, sino que es una conducta que tiene esa persona. Yeah. Que cuando está en un momento más social es mucho más extrovertida, mucho más histriónica. Y eso ya hace parte de las formas en que esa persona tiene como estilos de conducta frente a circunstancias sociales. Y también son conductas que generalmente son aprendidas de mi entorno. Y ahí también se nos atraviesa la cultura, ya sea la cultura de un país o sea la cultura psicosocial de mi familia, de mi grupo en donde yo crecí. Entonces también aprendo un estilo de cómo yo me voy a comportar. Y para mí es natural. Natural, Claro. está bien. Probablemente todos en mi casa lo hacen igual, o todos en mi país lo hacen igual. Entonces no necesariamente obedece a que cuando yo me desahogo, o sea, efectivamente hay momentos que hay personas que a lo mejor van a necesitar hacer como un grito de desahogo, lo vemos hasta en las películas, pero Claro. es un hecho puntual cuando es desahogo, no es una conducta. Si tú lo estás observando como en ciertos condominios como una conducta, no necesariamente es desahogo, es estilo. Ok. Ah, perfecto, ok. Bueno, lamentablemente se nos está yendo el tiempo y el programa tiene que acabar. Estamos con Chen Hui Li, ella es psicóloga clínica, cofundadora del Instituto Kintsugi, que se dedica al tratamiento del trauma psicológico con EMDR. Chen Hui, ¿dónde la gente te puede ubicar en caso que necesite hacerte una consulta? No para otro programa de radio, sino que porque quiere conversar contigo o pedirte algún consejo. Bueno, me ubican al WhatsApp, que lo tengo por ahí publicado, que es el 56 34 50 78. Ahí Perfecto. pueden hacerme alguna consulta y apenas nos desocupemos vamos a responder. Ok. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos tenerte nuevamente pronto Encantada, en otro programa, ¿sí? por Ok. supuesto. Que estén muy Bueno, bien. muchas gracias. Saludos. Nos Chao. vemos. Chao. Y se nos está acabando el tiempo, como estaba diciendo, así que quiero dar las gracias también a todos los auditores y dejarlo invitado para el próximo jueves a las 11 a un nuevo programa. Que estén todos muy bien. Muchas gracias. Nos vemos.